Ok, vamos a empezar con un enunciado que se dice: elabore la metodología hasta la codificación o hasta la prueba y depuración para calcular el costo de envío de una carta. Tomando en cuenta que la primera onza cuesta $2.50 y cada onza adicional cuesta $1. Este punto es lo que correspondería a la definición del problema. Y el segundo punto va a ser lo que corresponde al análisis de los datos, donde esta parte tendremos que considerar los datos proporcionados, que son los que van a salir de aquí del enunciado, los datos requeridos, que son los que no me da el enunciado, pero que yo necesito leer para poder hacer todo el proceso, y los resultados, que es lo que me pide el usuario, en este caso, pues el costo del envío de la carta. Entonces, datos proporcionados. Me dice que la primera onza es igual a $2.50 y que cada onza adicional es igual a $1. Esto es todos los datos que me está proporcionando el enunciado, ¿sí? Luego, los datos requeridos, que son los que voy a leer, me dice que cuál será el costo de envío. Entonces yo tendré que ver, tomando en cuenta el peso de la carta. Entonces aquí tendré que leer el peso de la carta. Y los resultados, pues será el costo de envío. Ya que tengo este punto, que es el análisis de los datos, ahora voy a pasar al tercer punto, que es el diseño de la solución. Y aquí primero voy a identificar qué es lo que voy a hacer para después ver cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con base en el análisis de los datos, pues primero que nada tengo que indicar dónde inicio. Luego después me dice que voy a leer el peso de la carta. Leer peso de la carta. Y le pongo el punto y coma para indicar que es el fin de la instrucción. Ya que leí el peso de la carta, entonces ahora tengo que validar para saber cuántas onzas tiene. Entonces, validar y o verificar el peso de la carta. Y con base en el resultado, calcular el costo de envío. Ya que lo calculamos, entonces ahora imprimir
costo de envío y terminamos. Aquí le pongo un punto para indicar que ahí terminó lo que corresponde a este enunciado. Ya que terminamos ese diseño de la solución en cuanto al qué, ahora vamos a pasar al otro punto, que es diseño de la solución pero aquí será en cuanto al cómo. Ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, aquí estoy diciendo qué voy a hacer, pero ahora voy a ver cómo lo voy a hacer. Entonces, el inicio corresponde al símbolo que me está indicando precisamente que aquí empiezo. Después, esta parte de leer el peso de la carta, pues yo tengo que utilizar un despliegue visual donde le voy a decir al usuario que haga, teclea o teclee el peso de la carta. Se pone entre apóstrofos porque es un mensaje que va a aparecer tal cual. Después viene el símbolo de entrada de datos, donde voy a poner la variable, que es donde va a recibir el valor que va a darle el usuario a través del teclado. Estos dos símbolos corresponden al punto 2, que es leer el peso de la carta. Luego dice validar y o verificar el peso de la carta. Entonces aquí una toma de decisión para decir peso de la carta es mayor que 1. Si me dice que sí, pues entonces dice, con base en el resultado, calcular el costo de envío. Entonces, costo de envío es igual. Me dice que la primera onza cuesta $2.50. Entonces, serán $2.50 de la primera onza, porque fue mayor que 1, más peso de la carta, tal como pusimos la variable aquí, es la misma, menos 1, le quitamos la primera onza y lo vamos a multiplicar por lo que corresponde a la onza adicional, o sea, por un peso. Por un peso. Y eso me va a dar el costo de envío de la carta. Pero, ¿qué sucede si no es mayor que 1? Si no es, o sea, si el peso de la carta no es mayor que 1, pues entonces simplemente costo de envío va a ser igual a $2.50. Y de aquí le indicamos un conector que es a dónde va a ir para continuar con la impresión. Entonces, ya tenemos calculado el costo de envío, ya sea si es mayor que 1 onza o no. Entonces ahora nos corresponde el punto de imprimir el costo del envío. Entonces, el costo de envío esa es una etiqueta, por lo tanto la ponemos entre apóstrofos y separamos con un coma lo que es la etiqueta de lo que corresponde al valor de la variable. Y de aquí terminamos. Ahora, fíjense bien, aquí nos está diciendo elaboren la metodología hasta la prueba y depuración. Entonces, después de haber elaborado el diagrama de flujo, ahora tendremos que hacer lo que corresponde a la codificación. Entonces, la codificación va a salir de este diagrama de flujo. Entonces, aquí le vamos a poner los mensajes, programa para calcular
el costo de, le vuelvo a poner las dos diagonales, envío de una carta. Luego le pongo otro enunciado que diga elaborado por, y aquí le vamos a poner todos los datos que corresponde a cada uno de ustedes. Después vamos a poner todas las directrices que vamos a utilizar. Entonces es gatito include IOStream. Con esto le estamos diciendo que nos incluya todas las directrices de entrada-salida a la cabeza del disco. Esa directriz siempre debe de ir, al igual que la siguiente, gatito include, conio. Entonces, esas dos directrices nos las tendremos que aprender de memoria. Después viene lo que corresponde a la función principal, que se llama void main. ¿Qué quiere decir? Que la función principal no va a tener un valor de regreso. Entonces le ponemos así, void main. Luego abrimos la llave, que es lo que corresponde a este simbolito. El inicio es la llave que está aquí. Entonces ahora vamos a analizar nuestro diagrama de flujo para ver cuáles son las variables que estamos tomando aquí, que estamos utilizando. Entonces tenemos peso de la carta y costo del envío. En ambos puede ser que sean de tipo real. Entonces vamos a ver la declaración, que es float. O sea, primero el tipo de dato al que corresponde y luego ponemos peso carta. Y ahí mismo podemos poner costo envío, porque ambas son del mismo tipo. Y le ponemos el fin de la instrucción. Ya que tenemos la declaración de las variables, entonces vamos a empezar con esta parte, que es el equivalente a un quote, menor, y luego lo que está entre apóstrofos se pone tal cual, teclea el peso de la carta. Se cierran las comillas y terminamos la instrucción. Luego este corresponde a un sin mayor, peso carta. Ahí recibe el valor que le dé el usuario. Luego la condición viene if peso carta es mayor que 1, entonces si se cumple vamos a hacer esta operación, que es costo envío es igual a 250 que multiplica, 250 más peso carta menos 1 multiplicado por un peso, punto y coma. Fin de la instrucción. Y luego si dice que no, entonces lleva un else, costo envío es igual a 250, punto y coma. Y de aquí sale a esta impresión que corresponde a un quote menor, la etiqueta como está, el costo de envío es menor y le ponemos costo envío menor y le vamos a poner la instrucción endline punto y coma. Eso es para que me salte a la línea que sigue. Entonces terminamos aquí. Antes del fin le vamos a poner un get. Esto es para que me detenga un poquito el código y me permita ver los resultados. Y el final pues es una llave que viene a ser inicio y final.
Después de hacer el código, entonces ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la prueba y depuración, que es el último paso que nos está pidiendo. Esa prueba y depuración consiste en dar una corrida, en este caso lo podemos hacer directamente del diagrama, para saber si nuestro programa está correcto. Entonces se hace una tabla donde ponemos las variables que están implicadas, que en este caso es el peso de la carta y el costo del envío. Y entonces decimos, teclee el peso de la carta. Vamos a suponer que el peso de la carta es 4 onzas. Entonces aquí, cuando lo registra el usuario en el teclado, lo toma la máquina y luego entra a validarlo. Peso carta que vale 4 onzas. ¿Es mayor que 1? Va a decir que sí. Entonces entra a este proceso y dice, costo del envío es igual a 2.50 más peso de la carta, que es 4, menos 1 por 1 por un peso. Entonces aquí me va a dar 4 menos 1 me va a dar 3, multiplicado por un peso me va a dar 3 pesos, más 2.50, entonces me va a dar 5.50. Y eso es lo que va a tener en costo de envío. De aquí sale por aquí, entonces dice, el costo de envío, aquí va a imprimir el costo de envío, dice, es 5.50, porque ahí va a imprimir lo que tiene costo de envío. Y de esa manera es como nosotros estaríamos terminando el ejercicio.